Cuentan que cuando el Hijo del Altísimo fue clavado en un madero de tortura, el firmamento entero vibró como si la creación misma estuviera gimiendo. Sin embargo, hay un aspecto profundamente revelador que rara vez se menciona. Aquel instante de sufrimiento extremo, considerado el punto más oscuro en toda la historia de la humanidad, también se convirtió en un momento de profunda emoción celestial. Entre los millones de seres espirituales que habitan los cielos, 2 destacaron por una acción que alteró para siempre la percepción del sacrificio divino. Miguel y Uriel, conocidos por su fuerza y sabiduría, ejecutaron un acto tan sobrecogedor, tan fuera de toda lógica y registro anterior, que ni los más antiguos sabios, ni los visionarios proféticos más osados, se atrevieron jamás a ponerlo por escrito en sus pergaminos. ¿Te has detenido a imaginar cómo reaccionaron los ejércitos del cielo al contemplar a la palabra eterna, el mismo que existía antes del tiempo, reducido a carne herida, cubierto en sangre y humillación, siendo crucificado por manos humanas que no entendían a quien estaban juzgando? Haz algo que puede cambiar el rumbo de este mensaje en miles de vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like. No lo hacemos por números ni por fama, sino porque cada vez que alguien se une, esta verdad viaja más lejos, toca más corazones, despierta más almas. Porque en un mundo que olvida, tú puedes ser parte de los que recuerdan. Así que activa la campanita, comparte este video con alguien que necesita esperanza y prepárate, porque la historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Aquellos seres de luz, que desde el principio de la creación lo habían adorado en tronos de gloria resplandeciente, ahora lo veían quebrado, respirando con dificultad, soportando la carga de una humanidad rebelde. No era solo un acontecimiento terreno, era una conmoción cósmica. Esta historia, lejos de ser ficción o fantasía, es una resonancia silente escondida entre los versículos más densos de las Escrituras. Es un secreto celosamente velado, un murmullo divino que une el dolor celestial con el rescate eterno de la humanidad. Cuando el cuerpo de Jesús fue elevado sobre aquella colina que se convirtió en símbolo del amor inmerecido, las alturas no permanecieron indiferentes. Aquellos ángeles guerreros que en incontables batallas habían enfrentado las sombras del abismo, fueron testigos de algo que sacudió incluso su comprensión de lo divino. La multitud humana observaba un castigo público, una ejecución más entre muchas. Pero Miguel y Uriel presenciaban la revelación definitiva del propósito celestial. Lágrimas de fuego espiritual corrieron por sus rostros mientras veían cumplirse la promesa hecha desde el Edén. Y lo que estos dos hicieron, impulsados por un amor y una indignación que ningún lenguaje humano puede traducir, es algo que estás a punto de conocer con todos los detalles. Te advertimos, esto no es solo información, es una verdad que va a quedarse contigo para siempre. Porque en aquel monte, cubierto de oscuridad y silencio denso, la atmósfera era tan cargada, tan pesada, que parecía como si toda la creación contuviera el aliento esperando lo inevitable. La luz del día parecía haberse retirado, como si el firmamento se negara a ser testigo de lo que estaba ocurriendo. El cielo no era solo gris, era opaco, denso, saturado por una presión invisible que apretaba el corazón de quienes aún podían sentir. Las nubes se acumulaban como si escondieran un llanto divino que aún no se atrevía a caer sobre la tierra. Abajo, los soldados romanos reían entre sí, indiferentes al peso espiritual del momento. Los fariseos, con rostros tensos, murmuraban como sombras que intentaban justificar lo injustificable. La multitud, confusa y dividida, observaba sin comprender que estaban presenciando el centro mismo del plan divino. Pero lo realmente trascendental no ocurría ante los ojos carnales, sino más allá, en un plano que escapa al entendimiento humano. En esa dimensión eterna, donde el tiempo no gobierna y la luz no proyecta sombra, se desarrollaba un drama celestial de magnitudes incomparables. Miguel, el comandante supremo de las huestes celestiales, observaba desde el velo que separa los mundos. Sus alas, símbolo de autoridad y poder, estaban extendidas en señal de atención total. Pero sus ojos no brillaban con el fuego de batalla, sino con una profunda aflicción. A su lado, como un centinela silencioso, se encontraba Uriel, el portador de la luz de la verdad, el custodio de los secretos más antiguos de la creación. Aquellos que habían sido testigos de la formación de los mundos, que habían contemplado el trono resplandeciente del Altísimo, estaban ahora inmóviles. Ninguno desenvainó su espada. Ninguno lanzó un grito de guerra. En lugar de eso,
Un silencio sagrado y estremecedor lo envolvió todo. Miguel, aquel que había vencido al mismísimo adversario en las alturas, cayó de rodillas. No por derrota, sino por una reverencia que desgarraba su ser. Uriel, cuyo fuego era conocido por consumir toda impureza, dejó escapar una lágrima. Una sola. Una gota de luz ardiente que descendió sin ser vista por ningún mortal, pero que quedó grabada en la historia eterna de los cielos. ¿Puedes imaginar el tormento de seres incorruptibles al ver al santo entre los santos siendo tratado como un criminal despreciado? Aquel momento marcó un antes y un después en la historia universal. Cada martillazo que traspasaba la carne del cordero resonaba como una explosión sagrada en los confines del cosmos. Las huestes angelicales, aquellas mismas que desde tiempos inmemoria entonaban sin cesar la alabanza Santo, 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 quedaron en completo mutismo. No por falta de devoción, sino porque el asombro y el dolor les robaron las palabras. Nadie osó cantar cuando el que daba origen al canto era mutilado. Miguel, aún postrado, inclinó su rostro al polvo invisible del plano eterno. Pero dentro de él, un torbellino de pensamientos rugía sin tregua. Él, que había comandado el cielo en la expulsión de Lucifer, ahora veía al Rey de la Gloria siendo escupido por los mismos que vino a rescatar. Y Uriel, cuyas palabras traían justicia y revelación, experimentó por primera vez un sentimiento nuevo: impotencia. Nunca había sentido la desesperación de no actuar. Sus labios apenas se movieron, pero su voz, cargada de eternidad, murmuró con una tristeza inquebrantable: ¿por qué no se nos permite intervenir? El sonido de su voz se expandió como un suspiro a través del infinito, una súplica silenciosa que ningún hombre escuchó, pero que llenó los cielos de un dolor que sigue resonando hasta hoy. Miguel no respondió de inmediato, solo observaba. El rostro de Jesús, desfigurado por los golpes, sangraba, pero sus ojos seguían firmes, llenos de un amor que traspasaba la lógica. No era un amor humano, era eterno, indestructible, como una llama que ni el dolor podía apagar. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, aquel que había vencido dragones, potestades y principados, ahora se encontraba frente al misterio más grande de todos, el amor que no se defiende, sino que se entrega. Entonces habló, su voz grave, cargada de reverencia, porque este es el momento más sagrado de todos. Él está venciendo al infierno con amor, no con espadas. A su lado, Uriel apretó su puño, y un resplandor divino cubrió su brazo. No era un gesto de ataque, sino el inicio de algo superior. En ese instante, una orden descendió, no con palabras, sino con una vibración que atravesó dimensiones. Fue una señal tan poderosa que solo los ángeles podían percibirla. Un mandato sellado antes del tiempo. Abran los libros, regístrenlo todo, este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió su brazo hacia los cielos. Desde lo alto, un pergamino de luz descendió envuelto en fuego puro. Sobre él comenzaría a escribirse una historia no con tinta, sino con sangre, con amor y con justicia. Miguel permanecía inmóvil, pero sus alas comenzaron a desplegarse lentamente, cubriendo como un manto invisible a los testigos terrenales, María, Juan y las mujeres fieles. No podían verlo, pero sí sentían un consuelo sobrenatural, un calor desconocido entre tanto dolor. Cada lágrima de él será memoria eterna, declaró Miguel con voz solemne. Cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Uriel comenzó a escribir, pero sus manos temblaban. No era miedo, era reverencia, porque las palabras que grababa estaban vivas, y el juicio que allí se sellaba no era solo justicia, era redención. Mientras Jesús pronunciaba Padre, perdónalos, el cielo entero lloraba en silencio. Pero aún faltaba lo impensable. Lo que Miguel y Uriel harían después cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El sol comenzó a ocultarse, no por la hora, sino por el peso de lo eterno. Las sombras crecían, y una oscuridad sobrenatural cubría la tierra. No era un eclipse, era el luto del universo. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra como un puente vivo, como una herida abierta entre Dios y los hombres. Los demonios, desde su reino de sombras, aplaudían creyendo que habían vencido. Pero Miguel no los temía. Él sabía que lo que estaba ocurriendo no era una derrota, sino un decreto.
un acto sellado desde antes del principio. Y entonces, en un gesto jamás visto ni repetido, Miguel se postró, no ante el Padre, como tantas veces, sino ante el Hijo, sangrante, moribundo, clavado. Con voz temblorosa, y los ojos al borde de las lágrimas, dijo: «Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás». Uriel, aún escribiendo en su pergamino de fuego, alzó la vista, y sin pensarlo, hizo lo que estaba prohibido para un ángel de juicio. Extendió su mano hacia la cruz y, con un solo toque, recogió una gota de la sangre de Cristo en su dedo ardiente. Esa gota no se evaporó. Se convirtió en llama. Una llama que desde ese día arde eternamente en el altar invisible del cielo. Y en ese instante, algo ocurrió en los cielos, algo que ni siquiera los ángeles esperaban. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia de Dios, ese que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, se rasgó. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra. Miguel se estremeció. Uriel bajó la mirada. Ellos lo sabían, esa no era una señal simbólica. Era una declaración de guerra contra la separación. Una proclama divina: desde ahora, el acceso está abierto. El sacrificio es suficiente. Mientras tanto, en la cruz, el Mesías jadeaba, cada respiro más débil que el anterior, pero su espíritu seguía invencible. Sus ojos miraron al cielo, y con una voz que hizo eco en lo eterno, exclamó: «Consumado es». Miguel levantó su espada, no para luchar, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, aún con la llama en su mano, inclinó su rostro en adoración. En lo invisible, las puertas del abismo comenzaron a temblar. El infierno entendió que había perdido. Y los ángeles sabían que presenciaban no solo una muerte, sino el nacimiento del reino eterno. Pero lo que Miguel haría en los siguientes minutos desafiaría todo lo que se sabía sobre obediencia, amor y gloria. Miguel, que siempre había cumplido las órdenes divinas sin titubear, sintió por primera vez algo nuevo, algo que no era mandato, ni deber, era una pasión profunda, una certeza interior de que este momento merecía más que obediencia. Merecía rendición absoluta. Y allí, entre la sombra de la cruz y la luz de la eternidad, Miguel, el gran príncipe celestial, se postró nuevamente, esta vez no como soldado, sino como adorador. Porque había entendido que el poder más grande no era el de destruir, sino el de amar hasta el final. Había un fuego en el pecho de Miguel, pero no era ira, era amor. Un amor tan vasto, tan puro, tan ardiente que lo impulsó a romper las reglas celestiales, a actuar más allá del protocolo divino. Volteó hacia Uriel, quien aún sostenía con reverencia la llama viva que contenía una gota de la sangre del Cordero. No hizo falta una palabra. Ambos sabían lo que debía hacerse. «No podemos quedarnos en silencio», murmuró Miguel, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de devoción. «No cuando el cielo ha entregado todo por ellos». Entonces, como un rayo de luz viva, Miguel ascendió. Traspasó capas de dimensiones, cruzó umbrales de gloria, hasta llegar al borde mismo del reino. Allí, frente al trono eterno, se arrodilló sin pedir permiso, sin protocolo, solo con el corazón roto y lleno de esperanza. Los ancianos celestiales enmudecieron. Los querubines cubrieron sus rostros. Y desde lo más profundo del ser de Miguel, brotó una súplica ardiente. No por él, no por los ángeles, sino por la humanidad. Haz algo que puede cambiar el rumbo de este mensaje en miles de vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like. No lo hacemos por números ni por fama, sino porque cada vez que alguien se une, esta verdad viaja más lejos, toca más corazones, despierta más almas. Porque en un mundo que olvida, tú puedes ser parte de los que recuerdan. Así que activa la campanita, comparte este video con alguien que necesita esperanza y prepárate, porque la historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Padre eterno, clamó Miguel con voz quebrada, que esta sangre no se desperdicie. Que cada alma por la que él murió sea buscada, alcanzada, restaurada. Y mientras Miguel oraba, el cielo entero guardó silencio. Hasta Dios lloró. Lágrimas sagradas descendieron del trono mientras el guardián celestial intercedía con una pasión jamás vista entre las huestes del reino. Al mismo tiempo,
Uriel descendía hacia los rincones más oscuros de la tierra. En su mano, la llama viva no quemaba, no destruía, iluminaba. Allí donde tocaba, las tinieblas retrocedían como si una verdad olvidada reclamara su lugar. Y con cada paso, Uriel marcaba corazones. No con fuego, no con símbolos, sino con una huella invisible, eterna. Este fue amado. Este fue redimido. Este será buscado. Su misión era silenciosa pero eterna. Mientras tanto, Miguel, aún postrado, escuchó una voz dentro de su ser. Suave, pero majestuosa. Se ha cumplido. El Hijo ha vencido. Y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. En ese instante, el trono resplandeció como nunca antes. Una gloria indescriptible lo cubrió todo, y entonces el Padre declaró algo que solo los ángeles más cercanos pudieron oír. Desde hoy, cada oración hecha en el nombre del Hijo será como un eco de su cruz, y los cielos no la ignorarán. Miguel bajó su rostro, quebrado en reverencia. Uriel, desde lo profundo de la tierra, levantó la mirada. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. La cruz no era el final. Era la llave, la que abría el reino de los cielos para todo aquel que creyera. Y aún faltaba la escena más gloriosa. La tierra tembló. No fue un simple terremoto. Fue como si la creación misma hubiera exhalado al ver cumplida la promesa. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y las sombras huyeron. Miguel descendió, no como guerrero, sino como testigo de la redención. Sus alas brillaban, no por la batalla, sino por haber visto el rostro de la esperanza. Uriel, aún recorriendo la tierra, observó cómo algunos corazones comenzaban a latir distinto, como si un fuego secreto hubiera sido encendido en su interior. En una pequeña cueva del Gólgota, al borde del atardecer, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún estaba manchada de sangre, pero sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban algo más. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, susurró, mientras una brisa inexplicable acariciaba su rostro. Miguel y Uriel lo observaron en silencio. Ninguno dijo una palabra, pero sabían que esa confesión era la semilla del nuevo reino. Algo más sucedió. Miguel, obedeciendo al mandato del Altísimo, descendió a la tumba donde el cuerpo de Jesús yacía. Y allí, en ese lugar sagrado, hizo lo impensable. No selló la tumba para encerrarlo. La selló con su presencia para vigilar el amanecer de la gloria. El tercer día ya se acercaba. El silencio dentro de la tumba no era vacío. Era expectación. Un susurro de eternidad recorría las piedras. Cada grano de polvo sabía lo que estaba por ocurrir. Miguel, de pie junto al cuerpo inerte del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos brillaban con la luz del trono. Todo su ser vibraba con el poder contenido en ese momento. Porque lo imposible estaba por suceder. La vida estaba por vencer a la muerte. El cielo contenía el aliento. Y la tierra se preparaba para presenciar lo que ningún ángel, ninguna criatura, ni siquiera el tiempo mismo, podría olvidar jamás. La resurrección no sería un evento. Sería el principio de todo. Todo descansa, mi Señor, pero no ha sido vencido, pensó, mientras su espada reposaba sobre el suelo sagrado. En el mundo físico todo parecía concluido. La oscuridad creía haber ganado. Pero en lo invisible, el infierno temblaba. Uriel, desde lo alto del Monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Sus ojos espirituales veían más que muros y templos, veían corazones. Algunos endurecidos, otros inquietos, y unos pocos rotos, pero dispuestos. Entonces, una voz como un trueno suave resonó en su interior: «Prepárense. La piedra será removida. La muerte será herida. Y la luz volverá a resplandecer. El tiempo de la espera está por terminar». Uriel descendió a la tumba. Miguel alzó su rostro. Ambos se miraron con solemnidad, y supieron que estaban por presenciar el momento más glorioso desde la creación misma. Porque, al tercer día, el Hijo volvería a abrir los ojos. El cielo estaba en absoluto silencio, como si todo el universo contuviera la respiración. Y entonces, ocurrió, un destello atravesó la tumba.
No era una luz común. Era la luz de la vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, cubierto en lino, comenzó a irradiar un resplandor imposible de describir. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino por reverencia. Uriel se arrodilló de inmediato. Ambos sintieron como la gloria llenaba cada rincón de esa cueva, y entonces él abrió los ojos. Cristo resucitado no habló, no era necesario. Sus ojos, infinitos como el mar, lo decían todo. El dolor había sido vencido. El pecado, destruido. La muerte, derrotada. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado, atravesó la roca, la tierra, los cielos, y cada ángel sintió su espíritu estremecerse. Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey, todo fue cumplido». Jesús sonrió. Una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se levantó y alzó el pergamino ardiente que aún sostenía en su mano. Las últimas palabras que escribió se encendieron en oro vivo: «Venció. Vive. Reina. Por los siglos». Y en lo alto del cielo, los ángeles comenzaron a cantar. Fue un canto que ningún oído humano ha escuchado. Ni siquiera los profetas lo habían soñado. Una melodía pura, inmensa, nacida del asombro y la adoración. Los cielos estallaron en un clamor: «Santo, santo, santo es el que venció la muerte con amor». Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel extendió el pergamino hacia el cielo, y en un instante fue absorbido en fuego celestial, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz estaba sellado. Cristo, ahora de pie, cruzó la tumba como un guerrero que ha conquistado el abismo. Y sin hablar, miró a Miguel y a Uriel con ternura, no como a siervos, sino como a hermanos. Miguel levantó la mirada, y una lágrima dorada recorrió su rostro inmortal. «Gracias, mi Señor, por permitirnos ver esto», susurró. Y entonces, Jesús caminó hacia la salida de la tumba. La roca no se abrió por fuerza humana. Se movió por sí sola, como si la creación misma le abriera paso al autor de la vida. La luz del amanecer lo esperaba. Y con un paso firme, el Rey resucitado salió al mundo para nunca más volver a morir. Pero lo que vendría después sería aún más milagroso. Afuera, el jardín aún dormía bajo la niebla del alba. El aire era frío, pero no helado. Era ese tipo de frío que anuncia algo nuevo, algo sagrado. Y en medio de ese susurro matinal, Jesús caminó. Sin heridas abiertas, pero con marcas eternas en sus manos y pies. Cicatrices que no dolían, pero hablaban. Miguel y Uriel lo siguieron a una distancia invisible. No era tiempo de espadas, ni de fuego. Era tiempo de revelación. Entonces, ella corrió al sepulcro. Su llanto lo cubría todo. No buscaba al Cristo resucitado. Buscaba el cuerpo del Maestro perdido. Era María Magdalena. Jesús la observó con una ternura profunda y, con una sola palabra, rompió el velo del dolor. «María». Ella lo reconoció, no por el rostro, ni por la forma, sino por el amor. Ese amor que solo él podía dar. Uriel, al ver la escena, murmuró: «Ella es la primera testigo de la eternidad». Miguel, con la mirada fija en el cielo, supo que algo se había activado, una nueva era, una nueva creación. Y mientras el sol subía lentamente, el mundo volvía a girar, pero ya nada sería igual. Porque el resucitado había sido visto, y el reino acababa de comenzar. María cayó de rodillas. Sus lágrimas ahora eran de asombro, no de tristeza. Sus manos temblaban. No sabía si debía abrazarlo o adorarlo. Jesús, con voz suave pero firme, le dijo: «No me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que vivo. Diles que el plan no ha terminado, que apenas comienza». Miguel y Uriel, invisibles ante los ojos humanos, contemplaban aquella escena como testigos privilegiados de un nuevo Génesis. Uriel, con el fuego aún encendido en su interior, dijo: «Ahora la llama no estará en nuestras manos, estará en los corazones de los redimidos». Miguel asintió. Sabía que pronto miles de hombres y mujeres portarían el mensaje del Cordero.
que la sangre del Hijo hablaría más fuerte que cualquier profecía, más fuerte que cualquier sacrificio. Ya no sería una religión, sino una relación restaurada con el cielo. Jesús comenzó a caminar, pero esta vez no hacia una cruz, sino hacia sus discípulos, hacia los que dudaban, hacia los que cayeron. Y Miguel, mirando el cielo abierto, susurró una profecía que sólo los ángeles pueden pronunciar. Volverá, pero no como cordero, volverá como león. El cielo ya no era el mismo. No por su forma, ni por su luz, sino porque en su centro ahora habitaba un misterio revelado. El Dios eterno había sangrado, y había resucitado. Miguel ascendió en silencio hasta las puertas del reino. Uriel lo seguía, aún con la llama latente en su interior. Ambos sabían que su misión no había terminado, solo había cambiado. El Padre esperaba. El trono brillaba con una gloria indescriptible. Y entonces, la escena más majestuosa se desplegó. Jesús ascendió. No en secreto, no en soledad, sino delante de testigos. Los cielos se abrieron de par en par. Las puertas eternas se alzaron. Y una voz tronó como jamás antes. Abrid paso al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, preguntaban las esferas celestiales. Y los ángeles respondían con fuego en la voz. El fuerte y valiente, el que venció en la cruz. El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Miguel cayó postrado. Uriel cubrió su rostro. Y Cristo. Cristo entró al trono como hijo, pero también como héroe, como Salvador, como el único digno de abrir los libros y sellar con su vida lo que ningún otro pudo. El cielo aplaudía con fuego. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo como cascada dorada. Los serafines cubrían sus rostros con sus alas ardientes. Los querubines entonaban un cántico jamás antes escuchado. Digno es el Cordero. Entonces, los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como general de la última batalla. Uriel alzará la llama, ya no como señal de juicio, sino como símbolo ardiente del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Los que creyeron en él levantarán sus rostros y llorarán de gozo. Los que lo negaron se postrarán, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sufrir, que lloraron ante la cruz, que velaron la tumba y celebraron la resurrección, estarán allí. Y ahora la gran pregunta es para ti, ¿estarás listo para ese día? Porque lo que vieron Miguel y Uriel en la cruz fue solo el comienzo. El verdadero final aún está por escribirse. Comparte esta historia si crees que él volverá. Y si cuando lo haga, te encontrará esperando. Haz algo que puede cambiar el rumbo de este mensaje en miles de vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like. No lo hacemos por números ni por fama, sino porque cada vez que alguien se une, esta verdad viaja más lejos, toca más corazones, despierta más almas. Porque en un mundo que olvida, tú puedes ser parte de los que recuerdan. Así que activa la campanita, comparte este video con alguien que necesita esperanza y prepárate, porque la historia no ha terminado. Lo mejor está por venir.